Buenas noches, un miércoles más, una nueva edición de Una Cierta Mirada, este programa que semanalmente intentamos mostrarles distintos aspectos de la realidad provincial, sea de Río Negro, sea de Neuquén. Esa realidad que nos incumbe a todos, más allá de las fronteras políticas que muchas veces definen también prioridades, definen fronteras administrativas que hacen al quehacer cotidiano. Por ejemplo, con la energía eléctrica, por ejemplo, con la distribución eléctrica, que es distinta de un lado del río Neuquén y Limay y es otra del otro lado. Y tenemos una forma de regular de este lado del Río Negro y tienen otra forma del lado de Neuquén. De este lado del Río Negro hay un ente regulador de la energía eléctrica que, bueno, para explicar de qué se trata, qué funciones tiene, cuál es su rol en defensa del consumidor, está el presidente del EPRE, el ingeniero eléctrico Néstor Pérez. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Germán? Gracias por invitarme. Néstor, ingeniero eléctrico recibido de la Universidad Nacional del Sur, ¿desde cuándo en la región? Has tenido una vida transhumante también. Sí, yo he andado por muchos lados. Antes de comenzar el programa lo hablábamos, pero bueno, prácticamente toda mi vida profesional la desarrollado en la provincia de Río Negro, porque ya muy temprano, por los 80, 87, me fui a vivir a Viedma. Ahí estuve 3 años trabajando. En ese momento me tocó a mí abrir la primer sucursal de Altec. Yo trabajaba para Altec, cuando todavía la central de Altec estaba en Bariloche. Y bueno, estábamos ahí trabajando siempre con la provincia. Después viví 12 años en Bariloche. Ahí trabajaba en la cooperativa de electricidad de Bariloche. Bueno, después me fui fuera del país y bueno, ahora hace 4 años ya casi que estoy en Chipoleti trabajando, así que me siento casi un rionegrino más. ¿Y cómo definirías qué es el EPRE, este ente regulador de la energía? Bueno, el EPRE es un organismo que surge como han surgido en prácticamente todas las provincias de la Argentina en la década del 90, en el 96, cuando se privatizaron las empresas provinciales de energía. Se crearon al mismo tiempo los entes reguladores con la función de fiscalizar y controlar que las empresas privatizadas cumplieran con los contratos de concesión, los marcos regulatorios que se generaron y los contratos de concesión. En este caso estamos hablando Edersa distribuidora, más la Bariloche y Río Colorado, que son cooperativas, los usuarios, y en el medio el EPRE. Claro. En aquel momento se crea el marco regulatorio eléctrico que, entre otras cosas, genera 3 tipos de actores, que son los generadores, los transportistas y los distribuidores. Previo a la privatización, la provincia de Río Negro tenía a su cargo el transporte y la distribución. La distribución, excepto en las 2 cooperativas, se privatiza en Edersa. Y el transporte queda en manos de la provincia en la actual empresa Transcomahue. Y el usuario, a ver, vamos a empezar por el principio. Supongamos que el usuario tiene un problema con la empresa de distribución, sea la cooperativa o sea Edersa. ¿Cómo puede hacer para quejarse? Bueno, las quejas las tiene que realizar en primera instancia ante la distribuidora. Aunque nosotros decimos que también lo puede hacer en forma paralela al EPRE, pero si lo hace entre la distribuidora tiene obligación de dar traslado al EPRE de esta situación. También lo puede hacer en forma directa en el EPRE por las distintas vías que tiene, y nosotros obviamente por cada reclamo abrimos un expediente y le damos curso solicitando la información a la distribuidora o al usuario de acuerdo al tema de que se trate. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes del usuario? Bueno, las quejas han ido variando. El EPRE tiene varias estructuras internas. Una de ellas, que es la que más movimiento tiene, es el área de atención al usuario, que estos últimos años ha ido creciendo cada vez más
la cantidad de reclamos que recibimos. Esto tiene que ver con el entorno que se está produciendo, o la coyuntura que se está produciendo a nivel de las tarifas, y también con cuestiones particulares de las distribuidoras que tenemos en nuestra provincia. Pero hoy te diría que el reclamo más común, o la mayor cantidad que tenemos, es por el tema de lo que se titula como errores de facturación, que en realidad muchas veces no son tales, sino que la gente viene a quejarse por los incrementos en su factura eléctrica sin conocer que estos se deben a cuestiones reglamentarias que se están produciendo en el mercado eléctrico. Y muchas veces hay que decirle, no, mire, la factura es correcta, lo que ocurre es que el costo de la energía ha aumentado. En otros casos sí corresponde por errores de lectura o algunas otras cuestiones. Y en segundo lugar tenemos las quejas por rupturas de electrodomésticos, que esto ya tiene que ver prácticamente exclusivamente con la distribuidora DERSA, por cuestiones de fallas en el servicio. Y bueno, en la atención, ¿no? Sí, fundamentalmente la atención, o en los cortes o microcortes que se llaman, que suelen ser perjudiciales para distintos aparatos. Entonces, bueno, en particular, por ejemplo, este año el EPRE ya lleva 75 resoluciones por devolución por resarcimiento a usuarios por cuestiones de este tipo, en el orden de los 800.000 o más de 800.000 pesos. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los usuarios que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar una situación determinada, ya sea una factura o un incidente con un electrodoméstico? Bueno, los usuarios, el EPRE tiene jurisdicción sobre lo que son los usuarios eléctricos. Te comento esto porque muchas veces hay usuarios que solicitan resarcimiento porque se le han roto algunos electrodomésticos, y en el caso a veces de comerciantes o empresas nos piden resarcimiento por daños y perjuicios. El EPRE no tiene jurisdicción en eso, ya es una cuestión de la Defensoría del Consumidor. Entonces en ese caso nosotros los asesoramos y los dirigimos a la entidad que corresponde. En particular, los usuarios del servicio eléctrico tienen derecho a tener una tarifa justa, que digamos sobre eso podríamos discutir largamente, claro, y un servicio adecuado a la tarifa que están recibiendo. Y bueno, nosotros en particular siempre estamos tratando de evaluar lo que dentro de lo que es nuestro marco legal de trabajo, esa justeza y la calidad de ese servicio, digamos. Bien, ya seguimos, lo tenemos medio como secuestrado, así que no se va a poder ir. Después de la tanda, después de este corte, seguimos hablando sobre los derechos de los usuarios y sobre las multas que cada tanto nos informan de que el EPRE le aplica a las empresas distribuidoras, fundamentalmente DERSA, por problemas de esa calidad de servicio. Ya volvemos. Continuamos entonces con una cierta mirada, dialogando con Néstor Pérez, presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica, o de la electricidad más precisamente, y con esta cuestión de los derechos de los usuarios y cuándo corresponde una jurisdicción, la del EPRE, y cuándo corresponderían otras jurisdicciones, como por ahí la justicia civil para reparar determinado perjuicio que recibe el cliente. ¿Cuál es la frontera? Debe ser mínima. Sí, no, hay una frontera clara que es la que hablamos antes del resarcimiento por daño y perjuicio, que obviamente no está dentro de la. Pero por ejemplo, supongamos que lo vi un día de una persona que fue a quejarse al EPRE, ¿no? Se le quemó un freezer donde guardaba pescado para vender y se le pudrió la mercadería. Por un corte prolongado. En ese caso, supongamos. Claro, bueno, en ese caso justamente ahí está la frontera. Nosotros obviamente respondemos o hacemos responder a la distribuidora, en el caso de que se verifique que así es, por la ruptura del electrodoméstico. Después el tema de del contenido del freezer o el lucro cesante, que lo llaman así los comerciantes, por la pérdida de la mercadería que tenía, ya sale fuera del ámbito, es decir, el EPRE no tiene las herramientas para llevar adelante ese tipo de lucro cesante. cuestiones, entonces lo derivamos sí
a la Defensoría del Usuario o a la Defensoría del Pueblo, que muchas veces nos acompaña, y obviamente prestamos nuestro apoyo para que se cumpla, para que se pueda llevar adelante la otra demanda. Ahora, redondeando lo que es los derechos de los usuarios, es decir, tiene que tener una tarifa justa y por el pago de esa tarifa justa tiene que tener un buen servicio, que nosotros podemos dividir en servicio técnico y servicio comercial. Es decir, tiene derecho a tener buena atención, pocos cortes, los cortes mínimos que indica el marco regulatorio o el contrato de concesión, y además tiene que tener una buena atención comercial. Tiene que sentirse atendido, tiene que sentir que le responden cuando está haciendo reclamos, cuando se va a conectar le tienen que responder en tiempo y forma, cuando hace consultas tiene que tener toda la información para poder evacuarlas, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, el EPRE puede responder, y de hecho lo hace, hacia la distribuidora para que el usuario sea atendido como corresponde. Sí, recién comentabas que una de las quejas más frecuentes de los usuarios es justamente la factura, ¿no? Que llegan valores que se interpretan exorbitantes. Y ha habido una serie de aumentos. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo lo mide el EPRE y la forma de que esa tarifa se vuelca sobre la factura del usuario? Acá es muy importante aclarar que la factura del servicio eléctrico, el valor final que te llega a vos a tu casa, tiene básicamente tres componentes que no están claramente distinguibles, sobre todo en los usuarios residenciales, esos tres componentes, o sea, al menos uno de ellos sí. Que uno tiene que ver con la compra de la energía en el mercado, que es lo que llamamos el costo de abastecimiento. En ese aspecto, las distribuidoras funcionan como un pasamano, digamos. Simplemente lo que hacen es cobrar ese dinero y luego se lo tienen que trasladar a la empresa de distribuidora del mercado mayorista, que es Camesa. Sobre esa parte, el ente regulador provincial no tiene ningún tipo de jurisdicción. Simplemente lo que hace es, las resoluciones de nación, es trasladarlas a la provincia. En ese aspecto, yo diría que los fuertes aumentos de la energía eléctrica que se han producido en los últimos 2 años se deben a ese concepto, que aumentó más de 20 veces respecto de lo que ocurría el 1 de enero del 2016. Después está la otra parte... 20 veces. 20 veces, más de 20 veces. Y después está la otra parte, que es la que regula el ente regulador, la parte de la tarifa que regula el ente regulador, que es lo que se conoce como el valor agregado de distribución, que es como el negocio de la distribuidora, donde se le tienen que reconocer los costos, sus costos operativos, sus costos salariales y, bueno, la tentativa ganancia del accionista, digamos. Esto el EPRE lo regula cada 5 años a través de revisiones tarifarias ordinarias que se conocen. Ahora estamos a punto de desarrollar la de la cooperativa de Bariloche, por eso el 25 de octubre tenemos una audiencia pública en Bariloche, que es parte del proceso. Por lo tanto, esta es la pequeña porción o la porción que le corresponde de la jurisdicción del EPRE. Y luego está la parte de los impuestos, que está relacionado con estos otros dos elementos, que es proporcional en porcentaje a la mayoría de ellos a estos otros dos elementos. ¿Qué porcentaje diría el costo de la energía, valor de distribución e impuestos? Claro, vos imagínate, para una factura de 1.000 pesos, supongamos, 500 son del costo de abastecimiento, casi 600, hay 300 del valor agregado de distribución, y los otros 200 son o 200 y pico son de los impuestos. Es decir, 60 o 50, 30, 20 más o menos es el porcentaje. Y sobre el valor agregado de distribución ha habido varias peleas con Edersa, porque Edersa entiende que seguía siendo bajo. ¿Cómo lo analizan ustedes? No, nosotros creemos que es suficiente. Si nosotros la ponemos, digamos, los informes que hay a nivel provincia, a nivel nación, de distintas consultoras privadas y de entes oficiales, la ubican Edersa más o menos en la mitad de la tabla, digamos, en cuanto a su tarifa, quizá un poquito más atrás, pero digamos, no es ni le da las más caras, pero tampoco es de las más baratas. Y nosotros creemos que el valor agregado de distribución que el EPRE le ha regulado es suficiente como para que brinde un servicio que el usuario se merece, digamos. Néstor, y 5 años para revisión de tarifas en un país con altos índices inflacionarios como tenemos nosotros, ¿no es un plazo demasiado largo? Sí, por supuesto. Es un plazo largo. Aparte, este es un modelo importado en los 90 de Inglaterra y Estados Unidos, que son países que tienen otra realidad, claro, otra estructura económica,
y se producen retrasos tarifarios importantes en esos 5 años. Por eso que en el caso particular de Río Negro, por ejemplo en el caso de los salarios, que es quizás el punto que tiene más peso dentro del valor agregado de distribución, yo diría que prácticamente el 50% del valor agregado de distribución es el costo de los salarios de los trabajadores. Se ha puesto en la ley una reglamentación especial que indica que el EPRE puede, con los convenios homologados, las paritarias homologadas, puede trasladar inmediatamente a tarifa sin necesidad de realizar todo el procedimiento habitual, que es llamar a audiencia pública y todos los demás análisis que hay que hacer. Por eso es que en el caso de las 3 distribuidoras, los salarios se van manteniendo más o menos actualizados en la medida que ellos presentan los convenios homologados. ¿Cómo está la relación hoy con Edersa? La relación es complicada, es bastante tirante, pero bueno, nosotros decimos la dividimos en 2 partes. Una es la relación con la parte operativa de la empresa, que es excelente porque todos queremos lo mismo. Los trabajadores de Edersa que están en las calles y que van a atender a los usuarios o en las sucursales atendiéndolos, se ponen colorados, digamos, cuando el usuario tiene problemas o cuando no saben explicar las cosas que ocurren. Y después, bueno, el enfrentamiento fundamental es con el accionista, porque el accionista claramente no está invirtiendo lo que corresponde a partir de lo que se le da en tarifa. Entonces, ahí están nuestras peleas. Bien. Ese es un tema interesante para desarrollar en el próximo bloque. Inversiones, multas, posibilidades de corrección de ciertas conductas empresarias. Ya volvemos, no se me vayan. Seguimos hablando con Néstor Pérez, presidente del EPRE, sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con las cuestiones que tienen que ver con la energía eléctrica, con el costo de la factura, con el servicio que nos presta la distribuidora que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Y en el caso de Edersa se da una situación particular, ¿no? La gente no está muy conforme con el servicio, muchas veces, de hecho hay cortes que se mantienen y se suceden a lo largo del tiempo, y nos enteramos por los diarios de las multas millonarias que se le tiran por la cabeza, digamos, a la empresa y que se tienen que reflejar en las tarifas. Supuestamente tienen que ser correctivos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Esos correctivos de multas han servido para que se hagan inversiones? Yo creo que sí, yo creo que ahora está funcionando. Lo que ocurre es que las multas están directamente relacionadas con el valor del kilovatio hora. Mientras el valor del kilovatio hora hasta hace 2 o 3 años atrás era muy bajo, las multas no cumplían su función. Pero con el aumento del valor del kilovatio hora, las multas se han hecho importantes. Nosotros nos pusimos a trabajar para marcar las multas tradicionales o las que corresponden y otras que el contrato de concesión nos permite y que quizás no se estaban ejecutando. Entonces hemos notado, y porque nosotros medimos los índices de calidad cada 6 meses, así lo indica el contrato de concesión, y a partir de ahí se aplican multa, ya en esta última medición notamos que los índices están mejorando. Si bien están lejos de lo que pretendemos, por lo menos han dejado de empeorar. Y esto es porque justamente la empresa se ha puesto a realizar las inversiones por el nivel de multas que le estamos poniendo, que el año pasado llegaron casi a los 100 millones de pesos. Claro, yo le preguntaba hace unos programas atrás al secretario de Energía cómo hacer para que se cumpla un determinado esquema de inversión cuando los pliegos de concesión de Edersa dicen sin obligaciones. Claro, el pliego que dice sin obligaciones de inversión se refiere a lo que nosotros llamamos inversiones especiales, que no tienen que ver con el atender el continuo aumento de demanda que tiene la empresa y el mantenimiento de las líneas existentes. Esos 2 elementos, el satisfacer el aumento de la demanda y el mantener las líneas existentes en un estado aceptable, sí
que la tarifa prevé dinero para esas inversiones. Y a esas, que son las inversiones de mantenimiento que nosotros llamamos, es la que nosotros atacamos. Las otras inversiones, que efectivamente no tienen la obligación de hacerlas, normalmente en donde existe una relación normal entre el ente regulador o el poder concedente, que en este caso es la provincia, y la empresa distribuidora, se pactan. Nosotros quisimos pactar en la última revisión tarifaria algunas inversiones especiales de la empresa que la misma empresa había propuesto y pactarlas en el sentido de que se las trasladábamos a tarifas y ellos nos dejaban fiscalizar que efectivamente las realizaban y poder controlarlas, a lo cual la empresa se negó, por lo tanto no las incluimos en la tarifa. Pero estas otras son las que nosotros medimos y que aplican a los índices. Vos fíjate que los dos índices que se miden tienen que ver con la cantidad de cortes, eso está relacionado con la inversión directamente en la red, cuando menos inversión, más cantidad de cortes, y lo otro es la duración de los cortes. La duración de los cortes tiene que ver con la infraestructura que la empresa pone a disposición para atender los cortes, que son los dos elementos los cuales se restringe, es decir, menos camionetas, menos empleados, menos dinero en la línea. Entonces, estos son los dos elementos que se tratan. Una capacidad operativa que no existe. Una capacidad operativa que no está de acuerdo a la cantidad de usuarios que tiene que atender. Claro. Una pregunta incómoda. En una época, Edersa no le estaba pagando al mercado mayorista. ¿Cómo se encuentra hoy la situación, esa relación? Nosotros venimos siguiendo con mucha preocupación este tema a través de consultas a la empresa Edersa y directamente a la empresa del mercado mayorista. La última noticia que tenemos es que es por nota oficial de CAMESA, es que la empresa ha entrado en un plan de pagos y que efectivamente estaría regularizando su situación. Por eso eso nos ha tranquilizado. Le hemos pedido a la empresa mayorista CAMESA que nos indique cualquier tipo de desviación o retraso en este pago y bueno, en eso hemos acordado. Una pregunta pensando en el usuario y en nuestro televidente. ¿Cuándo tenemos que tener, cuándo la factura nos tiene que proporcionar una alerta de que algo está funcionando mal en nuestra casa, en nuestro domicilio, con algún aparato que esté funcionando mal? Claro, eso ya en otras oportunidades lo hemos hablado, digamos. Lo que yo digo que lo primero que hay que hacer, y por eso está muy gráfico, es mirar esas barritas de consumo, que es el grafiquito que trae adelante la factura, donde yo inmediatamente tengo que comparar la altura de la barrita, la última que estoy recibiendo, con la del mismo periodo del año anterior, porque esas barritas no están sesgadas por el valor de la energía, sino que son simplemente consumos físicos en kilovatios hora. Entonces, y bueno, yo más o menos tengo que conocer, porque obviamente son estacionales, por ahí en el verano consumo más que en el invierno, o al revés, depende de dónde me toque estar. Y cuando yo vea una barrita excesivamente larga, ahí tengo que llamar la atención porque puede haber un error de facturación o yo puedo tener un problema interno en mi casa. Inmediatamente tengo que acudir a la empresa distribuidora o al EPRE para consultar qué está ocurriendo. En algunas cuestiones nosotros hemos tenido que emitir cautelares para que no se cortara por la falta de pago por esa factura hasta que no se resolviera cuál era el problema que estaba ocurriendo. Bien, nos quedan muchos temas, Néstor, pero bueno, hasta acá llegamos. Muy bien. No sé si alguna vez lo sentiste, el tiempo es tirano. Sí, exactamente. Y el director también. Exactamente. Bueno, nosotros nos estaremos viendo el próximo miércoles, con nuevos temas, con nuevos protagonistas, nuevas protagonistas, y desarrollando los problemas que tenemos a diario los habitantes de Río Negro y Neuquén. Será hasta el miércoles que viene.